Muy bien, pues bienvenidos a todos y vamos a seguir con nuestro estudio, la soteriología, cómo nos salva Dios. Hemos estado viendo ya algunas cosas en las últimas semanas en cuanto a la bendición de Abraham, que es, por decirlo así, donde comienza todo el tema de la salvación. Y hoy vamos a seguir viendo algunas cosas más interesantes, que son los pactos de Dios. A lo largo de las Escrituras nos encontramos cómo Dios hizo pactos con el ser humano, una forma de expresar lo que él quería y también una forma de expresar su gracia y su misericordia. Como ya dijimos en algún momento, el Antiguo Testamento no es el lugar en el que Dios muestra su ira y encontramos a un Dios vengativo y justiciero que está falto de misericordia. No es así. Aunque es cierto que está mostrando la gravedad del pecado, también es un Dios que hace pactos con el ser humano para ser y para que las personas puedan entender. Entonces, aquí estamos diciendo que Dios interactuó con personas de carne y hueso. No encontramos a Dios haciendo una especie de llamado a la salvación abstracto. Dios está relacionándose con personas, que es lo que siempre quiso desde el huerto del Edén. Entonces, nos encontramos a Dios ahí siempre haciendo un pacto con personas de carne y hueso. Parece increíble esto, pero Dios lo ha elegido así. A pesar de que somos sus criaturas, mucho menos importantes que los ángeles, Dios ha querido siempre estar en comunión con nosotros. De ahí que ya en el huerto del Edén, Dios se paseaba allí en el huerto con Adán y Eva. Y ya hemos visto esto muchas veces, como poco a poco el Señor va mostrando su grandeza y va mostrando el plan que tenía para ellos. Y tenemos que decir también que todos los pactos tienen un tema en común, que es la salvación. Podemos ver diferentes aspectos en los pactos, como vamos a ver hoy, pero todos tienen el mismo tema en común, es la salvación. Dios hace un pacto con el ser humano en diferentes épocas de la historia, con hijos suyos creyentes, pero todos estos pactos tienen que ver con la soteriología, es decir, el plan y el enfoque que Dios tenía en estos pactos era mostrar su salvación y mostrar que el ser humano necesitaba, como ser humano caído y perdido, a un Dios que le salvase. Por eso que los pactos al final responden a los aprietos de la humanidad. Siempre que encontramos al ser humano en medio de problemas, tomando malas decisiones, entonces encontramos un pacto de Dios. Si os fijáis, por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con Adán, lo que está mostrando es que después de haberse rebelado y de haber desobedecido a Dios, Dios muestra un pacto mostrándole que de la descendencia de su mujer vendría un Mesías y está mostrando su gracia. En el pacto, también, por ejemplo, con Noé, encontramos cómo después de un mundo completamente pervertido y distorsionado, necesitado de una recreación y de una salvación, pues Dios hace un pacto con Noé y así a través de los demás pactos. Siempre estos pactos son de salvación. A veces los estudiamos como parte de lo que conocemos como el dispensacionalismo, es decir, que Dios a lo largo de la historia tuvo diferentes dispensaciones, diferentes momentos en su trato con el ser humano. Hay creyentes y hay formas de pensar teológicas que no están de acuerdo con el dispensacionalismo y a veces pues critican a los que creemos de esa forma. Sin embargo, para mí la mejor forma de entender las escrituras es a través de las dispensaciones. La dispensación de la creación y la dispensación de la inocencia con Adán y Eva y la dispensación de la ley y todas estas cosas. De esa forma nos ayuda a comprender mejor, como os decía, el trato que Dios le va a dar a su pueblo y a la humanidad.
Vamos a comenzar entonces viendo el primer pacto, aunque ya vimos el pacto que Dios hizo con Adán, pero vamos a ver este pacto que es muy importante porque viene después de todo lo que es la caída, lo que sucede en Génesis capítulo 6 y cómo después del diluvio Dios hace un pacto con Noé, igual que lo había hecho con Adán cuando comenzó todo. Pero como toda la humanidad fue destruida y Mm, entonces ahora Dios va a comenzar de nuevo, está eh, haciendo un pacto con Noé. Y esto lo encontramos ahí en Génesis, luego os daré la cita del versículo y dice, entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, y con todos los animales que estuvieron en el barco con vosotros. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, os doy una señal de mi pacto con vosotros y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con vosotros y con toda la tierra. Así pues, encontramos cómo Dios está hablando con Noé, al cual vio justo, es decir, una persona que creía en Dios en medio de una generación perversa, y hace un pacto con él. Y está mostrando que, a pesar de la maldad humana, ahora los descendientes de Noé, como si se repitiera otra vez la historia de Adán y Eva, volverían a repoblar la tierra, a tener descendientes y a poblar el mundo. Pero Dios hace un pacto y dice, ya nunca más traeré un diluvio como ese sobre la tierra, que aniquile a todo ser vivo. Así que encontramos ahí cómo ese pacto lo hace Dios con Noé y también con los animales, como hablamos en el último estudio, me parece, cuando vimos lo importante que es o que son los animales para Dios. Y ahí dice entonces acerca de esa señal del pacto. Cuando nosotros hoy vemos el arco iris, estamos recordando el pacto que Dios hizo con Noé. Y no solamente para él, sino para todos nosotros. Estamos viendo un símbolo de la gracia de Dios, diciendo, aunque vosotros sois pecadores y sois una humanidad perdida, mi gracia se va a ver siempre con ese arco de colores en el cielo. Y qué bonito es cuando vas en el coche o ves desde la ventana o en algún lugar, ves ahí cuando está un poquito saliendo el sol y al mismo tiempo lloviendo, cómo se forma ese fenómeno atmosférico que es el arco iris. Y es verdad, se puede explicar a través de la ciencia, porque tiene que ver con la refracción de la luz. Pero eso lo inventó Dios para que esas partículas, que para muchos son simplemente algo pues científico, nosotros sabemos que es el pacto que Dios hace con Noé. De hecho, al no haber llovido antes, nunca antes se había visto un arco iris. Pero cuando comienza el diluvio y comienzan las aguas sobre la tierra, ahora al salir el sol y con toda la humedad y las partículas de agua que había allí, es que se forma el arco iris. Pero es en el momento en el que Dios lo establece. Así que con este pacto podemos entender varias cosas. Primero, que Dios le promete a Noé la continuidad de la vida en la tierra. Dios podía haber dicho, se acabó, voy a aniquilar a toda persona y el mundo que cree dejará de existir para siempre. Podría haberlo hecho así y podría haber decidido eso porque Él es Dios y Él es soberano. Y nadie podría levantarse para decirle, Dios, ¿qué haces? Dios es el ah, soberano. Pero aquí nos mostró ese atributo suyo que es la gracia, la misericordia, el amor, el perdón. Dios no se deshace de sus criaturas. Dios las restaura. Y entonces, con este pacto está diciendo, la vida va a continuar. Aunque tuvieron que morir miles de personas, ahora de nuevo repoblaréis la tierra, Noé, tu esposa, tus hijas, tus yernos, y de nuevo comenzará todo. Y la vida continuará en la tierra.
Y de la misma forma, con cada pareja de animales no se perderá la especie, sino que se reproducirá. Y también, a pesar de nuestra caída y de nuestro pecado, Dios garantiza nuestra supervivencia y la de los animales. Esto sucedió hace miles de años. Sin embargo, la vida en la tierra continúa, porque es una promesa divina. Aunque es verdad que estamos estropeando cada vez más el mundo, los seres humanos, por nuestro egoísmo, por nuestros intereses económicos, destruyendo, mm, pues, digamos, pulmones como el Amazonas, que dan un gran oxígeno para toda la población mundial, o estamos intentando, queriendo o sin querer, extinguir especies animales, y todo esto nos muestra que el ser humano solo le importa él mismo, que no nos importa lo que nos rodea, que no nos importa la creación que Dios hizo. Y esto nos muestra cómo Dios se encarga de nosotros y nos cuida. Y Dios trajo juicio sobre la humanidad, pero salvó a los creyentes. Si piensas en el diluvio, te encuentras cómo, debido al pecado de la humanidad y a una rebelión en extremo hacia Dios, Dios tiene que traer juicio, pero aquel o aquellos que creían en Dios fueron salvados en el arca. Y esto es un símbolo de lo que va a suceder en el futuro. Una humanidad que está en contra de Dios, como dice el Salmo 2, cuando Cristo venga y todas las potencias mundiales se reunirán para hacerle frente y estarán diciendo: ¿quién es este que viene a reinar sobre nosotros? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice ahí que el Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque el mundo no quiere aceptar a Cristo, ni tampoco a los cristianos. Por eso muchos cristianos hoy, millones de cristianos, son perseguidos, porque son una pequeña luz que está alumbrando las tinieblas del pecado. Cuando una persona está acostumbrada a vivir en la penumbra, en la oscuridad, una luz que se encienda molesta en los ojos. Y las personas de este mundo, cuando vino Cristo, molestó su santidad. Y ellos cerraron los ojos a esa luz. Después vamos a hablar un poco en cuanto a esto. Pero Jesús es la luz del mundo y dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, debido a ese gran pecado de la humanidad, cuando Cristo venga, van a ser juzgados todas aquellas personas que, como en el tiempo del diluvio, se burlaban, se reían y desobedecían a Dios. Pero aquellos como Noé, que creemos en Cristo, vamos a ser guardados, porque al final el arca es un símbolo también de Cristo, porque es cuando estamos en Cristo. Todo aquel juicio y la ira divina que va a venir sobre Cristo, sobre la humanidad, pues eso va a hacer que nosotros seamos salvados. Quiero deciros algo, aunque estoy grabando, y es que hay algún problema aquí con el vídeo y a veces veo que salgo yo y a veces veo que sale alguno de vosotros. No sé qué es lo que está pasando hoy con la tecnología. Luego quedará grabado así, pero bueno, luego veremos si vamos a poner el vídeo o no, o solo el audio. Pero es a veces que sale en la pantalla, en vez de estar hablando yo todo el tiempo, a veces sale uno de vosotros. Así pues, eso que muestra el tema de la escatología, pues nos está hablando acerca de que así va a suceder también al final. Ahora, después del pacto noéico, que lo estamos viendo así muy por encima, vamos a ver también el pacto abrahámico, el pacto que se hace con Abraham, aunque ya estuvimos viendo un poco en cuanto a esto, porque ya hemos leído Génesis 12, 1 a 3, donde se nos muestra que Dios llama a Abraham y le da una promesa y luego va a hacer un pacto con él en los capítulos siguientes. Ese es el punto de inicio en la historia de la salvación. Ya hemos dicho alguna vez
que Génesis del 1 al 11 es una gran pregunta, un gran interrogante de lo que está pasando con la humanidad. Pero Génesis 12 hasta Apocalipsis 22 va a ser la respuesta de Dios para salvar a una humanidad caída. Encontramos, por ejemplo, este versículo en Romanos 4:16 que dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Entonces veis cómo todo parte de Abraham, como si él fuese el primero, por decir así, aunque hubo creyentes, por supuesto, antes que él, pero fue el primero en tener ese llamado y esa misión de Dios para llegar con la bendición de Dios a todas las naciones. Y ahí Pablo está usando eso que sucede con el pacto con Abraham para hablar de que esa promesa se recibe por la fe. Y dice que todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos fe como la de Abraham. Y dice que es el padre de todos los que creen. Así como Adán podemos decir que es el padre de todos los que no creen, en un sentido de la caída, aunque Adán, por supuesto, yo no dudo de que él haya sido salvo y de que él y Eva pues los encontremos también en la presencia de Dios. Pero Adán fue aquel que trajo, digamos, y abrió la puerta para que la muerte entrase en el mundo debido a su pecado. Y con Abraham lo que encontramos es que así como él creyó y tuvo fe, pues nosotros también somos hijos de Abraham en ese sentido si creemos en Cristo. En el pacto mosaico, que es otro pacto, como el de Abraham ya lo vimos mucho, vamos a ver un poquito este de Moisés. Solo los estamos viendo brevemente para que entendamos un poco esto de los pactos. Éxodo es una muestra salvífica de Dios. De hecho, lo que sucede cuando el pueblo hebreo sale de Egipto es lo que va a empapar toda la escritura. A veces no nos damos cuenta, pero el libro del Éxodo y toda la liberación de Dios a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, eso va a tener consecuencias una y otra vez en los siguientes libros de la Biblia, porque de ahí es de donde parte todo. La descendencia de Abraham no sabemos bien por qué o por qué Dios lo permite, pero esa descendencia después, al final del Génesis, donde los 70, la familia de Isaac, de José, que estaban allí, los 70 de su familia, luego se van a multiplicar grandemente, miles y miles en Egipto. Y no sabemos por qué, pero hay una esclavitud y el faraón va a oprimir a estas personas. Y uno podría preguntarse, pero ¿dónde está la promesa de Dios? Él dijo que los metería en una nueva tierra y ahora los encontramos ahí en una esclavitud. Para esto habría que estudiar un tema importante en el que no podemos meternos hoy, que sería las decisiones que Abraham, Isaac y Jacob tomaron pueden ser una de las causas de por qué luego su pueblo y sus descendientes tienen que estar en esclavitud. Pero ahora no podemos entrar en eso, porque no tiene sentido que de repente el pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, después de haber recibido esa promesa de Dios, ahora los encontramos en esclavitud. Pero bueno, tal vez en otro momento podríamos hablar un poquito en cuanto a esto, porque Abraham cometió una serie de errores en su vida y algunos tuvieron graves consecuencias también. Ahora, ¿por qué digo que el éxodo es muy importante? Porque el paralelismo que hay entre el cruce del Mar Rojo y la creación es asombroso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Moisés
por mano de Dios y por mandato de Dios, saca a Israel de Egipto y entonces van varios días de camino por el desierto y sabéis que llegan al Mar Rojo. Y entonces se encuentran completamente entre la espada y la pared, por decirlo así. Tienen detrás a todo el ejército de Faraón, que los quiere matar, y tienen delante el Mar Rojo que no pueden cruzar. Así que lo único que podía suceder ahí era la muerte. Sin embargo, Dios hace un milagro y le dice a Moisés que extienda su vara, y entonces el Mar Rojo se abre. Y fíjate, queda la tierra seca en el medio y a un lado un muro de aguas y a otro lado otro muro de aguas. ¿Y a qué te recuerda esto? ¿Acaso no te recuerda al Génesis? ¿Cómo Dios creó cuando dice que había todo un caos, todo un desorden en la creación? Y entonces dice que Dios separa las aguas de las aguas, es decir, pone las aguas para un lado y las aguas para el otro. Y después de hacer eso dice, produzca la tierra. ¿Te das cuenta? Dos bloques de agua y la tierra surgiendo. Y esto es lo que el escritor del Pentateuco, Moisés, nos quiere mostrar, porque todos son guiños de lo que sucede al principio. Así como Dios creó y se liberó y se deshizo del caos primigenio y de los enemigos y de un mar que para los hebreos significaba el caos, entonces ahora Dios les está mostrando otra vez que Él vuelve a hacer el milagro y que vuelve a abrir el mar y vuelve a hacer surgir la tierra seca para que su pueblo cruce. Y este es un gran milagro, y es por eso que todas las cosas que tienen que ver con este milagro y con la liberación de Egipto es lo que van a dar sentido a todo lo demás que viene en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Encontramos en Éxodo 2:24 que dice ahí que Dios oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí es donde encontramos al pueblo hebreo en esclavitud. Y uno no puede entender cómo pudieron estar casi 400 años en esclavitud. Pero aquí dice que entonces Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Ahora, algunos pueden pensar, si es que se acordó es porque lo había olvidado. Pero ya sabéis, Dios no puede olvidarse completamente de nada, porque Él es totalmente omnisciente. En Él no hay lagunas mentales. Entonces, cuando ahí dice que se acordó, no tiene que ver como un olvido de Dios, sino como el momento de actuar. Lo que está diciendo ahí es, llegó el momento en el que Dios dijo, ahora es el momento. Ahora es el momento de que el pacto que yo le prometí a Abraham comience. Y es por eso que también en algunos lugares de las Escrituras nos vamos a encontrar con que Dios dice, y nunca más me acordaré. Pero eso no significa que Dios borra de su memoria las cosas, porque es imposible. Pero es que Él toma la actitud de dejarlas a un lado, sobre todo los pecados del ser humano. Y si Dios, que no puede olvidarse, decide ponerlos a un lado, cuánto más nosotros también tenemos que aprender a tener esta actitud de olvidarnos de las cosas malas, de olvidarnos del daño que nos han hecho. No podemos olvidarnos cuando hay una ofensa muy grande. Las cicatrices quedan en nuestras emociones, en nuestro ser interno, pero sí que podemos dejar de sangrar cuando nos han hecho daño. Y a medida que el tiempo pasa y vamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas, el dolor, la esclavitud o los enemigos que hayamos tenido, podemos recordarlos simplemente como cicatrices. Están ahí, nunca nos vamos a olvidar,
pero ya no nos duelen. Por eso Dios se acuerda, porque llega el momento de nuevo de seguir con ese pacto. Y entonces nos encontramos ya a los israelitas como una gran nación. Eran primero una gran nación en esclavitud y ahora salen de Egipto como una gran nación, pero liberada. Y es curioso también, si tú lees ese momento del Éxodo, cuando ya Faraón les dice: salid ya de aquí porque ya no soporto más todas estas plagas. Iros, iros de aquí. Y cuando les dice que se vayan rápidamente, dice que muchos de los egipcios también se fueron con ellos. Es una cosa extraña, ¿verdad? Los egipcios vieron los milagros de Dios. Los egipcios vieron las señales que Dios había hecho contra todos los dioses de Egipto. Todos aquellos dioses que ellos tenían debido a su politeísmo, Dios fue fulminándolos uno a uno. Y si creían en el dios del río, pues Dios convierte el río en sangre. Y si creían en el dios de la luz, Dios crea las tinieblas. Y lo que Dios está mostrando es que Él tiene plena autoridad y soberanía contra cualquier Dios con minúscula en el que alguien pueda creer. Dios es el único Dios. Y Dios se encarga de burlarse, por decirlo así, de esos dioses de los que hablaban los egipcios. Y por eso esta gente, cuando ve ese poder de Dios y ve tantas muertes y tantas plagas, y por último la plaga de los primogénitos, ellos dicen: este Dios, ¿quién hay como él? Así que se van también con el pueblo de Israel. Bueno, es otro tema para ver, ¿no? Así que es el pueblo elegido de Dios, pero con necesidad de salvación. Porque que Dios eligiese un pueblo para sacarlo de los demás pueblos de la tierra no significa que entonces ya todos los integrantes de ese pueblo eran elegidos y ya eran salvos. Aquí nos encontramos con uno de los grandes problemas de la interpretación bíblica, que es que Dios elige a Israel como nación, pero no como individuos, porque el pueblo de Israel como nación fue elegido por Dios, pero cada uno de ellos tenía que tener un encuentro personal con Dios, tenía que tener fe en el Dios de Israel y tenía que vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Esa era la forma en la cual los israelitas se salvaban, creyendo, viendo hacia el Mesías prometido y teniendo fe en las promesas de Dios. Por tanto, cuando hablamos de esta nación de Israel, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Como os dije alguna vez también, Romanos del 9 al 11, que son capítulos tan complicados de entender, es porque nos olvidamos que ahí Dios está hablando del pueblo de Israel como nación. Y la elección de la que se habla ahí no se puede aplicar directamente a los creyentes y a la Iglesia y a los gentiles como nosotros. Pero ese es otro tema. Así que ellos necesitaban salvación. Éxodo 19, del 4 al 6 dice, y le está diciendo Dios: vosotros visteis lo que hice con los egipcios. Sabéis cómo os llevé sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecéis y cumplís mi pacto, seréis mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el pacto que Dios hace con Israel. Y es un pacto donde les muestra que Él quería que fuesen su pueblo, pero ellos tendrían que aceptar ese pacto para que Dios pudiese hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. De hecho, esto es lo que siempre quiso Dios cuando crea al primer hombre y lo pone en el huerto, en el jardín del Edén.
que Adán y Eva y todos sus descendientes fuesen su imagen y su semejanza en la tierra, co-regentes en cuanto al gobierno y también mostrando la misma o el mismo reflejo de Dios en la tierra. Y ahora dice, después de todos estos cientos de años de pecado, yo quiero formar de nuevo un pueblo que sea un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando yo leo estas dos últimas frases, esto me lleva también a un versículo en el Nuevo Testamento. Si os acordáis, cuando dice ahí que Dios quiere y hace de nosotros, cuando creemos en Él, un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso, lo que Dios siempre quiso es que nosotros nos convirtamos en su pueblo, para ser sacerdotes y servirle, y para ser una nación santa, porque Dios es santo. Tenemos que decir aquí algo en cuanto a la ley. La ley que Dios le da al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20 con los 10 mandamientos no era un fin en sí mismo, sino que era un medio. Cuando Dios da los 10 mandamientos, su propósito es que Israel pudiese cumplirlos. Pero lo que Dios sabía es que ni Israel, ni tú, ni yo podemos cumplir esa ley perfectamente, porque somos pecadores. Por eso, Gálatas 3, 23 y 24, dice ahí el apóstol Pablo, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y este versículo es muy bonito porque nos muestra lo que sucedía en los tiempos del apóstol Pablo, cuando un tutor legal, que era un siervo, llevaba al niño de su amo a clase, al colegio. Y entonces ese era el tutor, ese es, como dice la Reina Valera, el ayo. Era la persona que se encargaba de educar al niño, mientras el niño no crecía y tomaba una independencia propia. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es usar esta imagen de su cotidianeidad para decir que nosotros también se nos había puesto, y por tanto al pueblo de Israel, un ayo, un tutor, que fue la ley, y que nos estaba enseñando cosas, pero educándonos para lo que sería lo perfecto que vendría después, que sería Cristo. Entonces, la ley es como una protección, una custodia protectora que estaba cuidando a Israel para que no se extraviase como se extraviaban los demás pueblos paganos, pero siempre sabiendo que Israel no podía cumplir toda la ley. Y es por eso que luego Cristo, cuando viene a la tierra en la persona de Jesús y dice que él cumplió perfectamente todos los mandamientos. Fue un hombre que es Dios y que cumplió a rajatabla todo lo que Dios quería. Y por eso, en su vida perfecta y en su muerte perfecta, se nos imputa a nosotros todo esto. Nosotros, como seres humanos caídos, nunca podríamos cumplir la ley y por tanto merecemos el castigo divino. Pero Cristo vivió esa vida perfecta también en nuestro lugar. No es que solamente murió en nuestro lugar, sino que también ocupó nuestro lugar en su vida perfecta. Y todo eso que es lenguaje legal y jurídico se nos imputa a nosotros cuando se nos declara justos delante de Dios. Así que esta ley que Dios les da al pueblo de Israel no es el fin, es el medio para llegar a lo más importante, que era luego la persona de Cristo. Fíjate cómo
La ley es importante en el Éxodo, pero los primeros 18 capítulos del Éxodo no nos hablan de la ley, nos hablan de la salvación. Esto es muy importante, que siempre vemos el Éxodo como el lugar de los mandamientos, de la ley, todos son leyes y preceptos, sí, pero antes Dios nos muestra que su foco principal es la salvación, porque desde el capítulo 2, 3, 4 y todos esos primeros capítulos vemos a Dios salvando a su pueblo, liberando a su pueblo, haciendo milagros para salvar a su pueblo. Por eso que nos muestra el Éxodo que todo comienza con la salvación de Dios. Primero nos salva y luego nos va santificando, que es lo que quiso hacer con el pueblo de Israel. Primero los quita de la esclavitud y luego, a pesar de la terquedad del pueblo de Israel, desobediencia, de la ruptura del pacto, Dios sigue trabajando en ellos. Y no solamente como un maestro o como un rey, sino como un esposo que ama a su esposa, intentando que esa esposa no le sea infiel. Porque muchas veces en el Antiguo Testamento te vas a encontrar a Dios triste y lamentándose porque su esposa, Israel, simbólicamente, había adulterado con pueblos paganos, con ídolos, y habían dejado al Dios verdadero. Así que antes de que aparezca la ley encontramos lo importante que es la salvación en el libro del Éxodo. El pacto del Sinaí, como los demás pactos, se fundamenta en la gracia de Dios y su motivo es la misión de Dios. De ahí que cuando encontramos a Moisés ahí en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches, recibiendo la ley de Dios y los 10 mandamientos, todo esto nos muestra esa gracia, que Dios quiere salvar a las personas. No las quiere, no se quiere deshacer de ellas. Lo que quiere es salvarlas y quiere que esas personas, a su vez, sean portadores de esa verdad y de esa revelación que Dios les da en el monte Sinai. Era como los pueblos antiguos, tenían que tener unos estatutos para ser formados como una nación, igual que tenemos hoy en nuestros países. Vivimos de acuerdo a una constitución, a una legislación. Hay unas leyes que debemos cumplir y respetar porque si no vamos a ser juzgados. Y de la misma forma Dios libera al pueblo de Israel y para formarlos como nación les da una serie de estatutos y les está diciendo yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y hace ese pacto con ellos. Entonces, aquí hablamos de una mirada retrospectiva, es decir, hacia atrás, y una mirada prospectiva, hacia adelante. La ley fue dada para que Israel mostrara con su conducta y obediencia la gracia de Dios. Entonces, nosotros podemos ver hacia atrás y recordar lo que Cristo hizo con ellos. Y también podemos ver hacia adelante y saber las promesas que Dios tiene para nosotros. Y ellos también podían ver hacia atrás y ver cómo fueron liberados de la esclavitud y poder ver hacia adelante en prospección y ver cómo Dios tenía para ellos preparada una nueva tierra, donde Él les daría paz por fin de sus enemigos. Así pues, esta ley era una tutora que les ayudaba a prepararse hasta que ellos pudiesen madurar. Entramos ahora en otro pacto, que es el pacto davídico, y ya por su nombre ya sabéis con quién hace el pacto Dios, ¿no? Con David. Pero la monarquía, que además es algo que Dios nunca quiso para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, por su obstinación y por su envidia de otros pueblos, le dijeron a Samuel, nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. ¿Por qué no podemos tener un rey? Y Samuel les dijo, mirad que si tenéis un rey, eso os va a dar muchos quebraderos de cabeza, porque un rey va a tener muchas exigencias, porque vais a tener que dar tributo, porque vais a tener que ir a la guerra, porque va a haber muertes en el pueblo, porque
Y así sucedió. Y cuando Samuel ora a Dios y le dice, este pueblo está pidiendo un rey, Dios les dice, adelante, quieren un rey, les daremos un rey, pero ya se arrepentirán de las consecuencias. Sin embargo, Dios es el soberano y Él permite este deseo que tenía el pueblo de Israel de un rey, que aunque no era algo que él quería, sí que iba a cumplir los propósitos de Dios y la misión que él tenía para ellos. Y la monarquía, como ponemos, está plagada de fracasos. Vas a encontrar reyes del norte, reyes del sur, los reyes de Israel, los reyes de Judá, y en la época de la monarquía fue todo un completo desastre. A cada cual peor. El rey que, que había cometido idolatría, otro rey que edificaba ídolos, otro rey que negó completamente y desobedeció completamente los mandamientos de Dios. Y toda la monarquía ahí, y luego el reino dividido que vendría después, nos está mostrando cómo eso no era lo que Dios quería, pero era lo que quería el pueblo de Israel. Y así como les dijo, ¿queréis morir en el desierto cuando estaban antes de entrar en la tierra prometida? Pues vais a morir en el desierto. Y ahora les dice algo parecido. ¿Queréis un rey? Bueno, ya os tiraréis de los pelos por haber pedido un rey, pero Dios es soberano. Y ahí dice este pacto que Dios hace con David al ver cómo toda esa situación y ese contexto era un desastre, de nuevo Dios viene para rescatar a su pueblo de un gran aprieto. Y dice, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué, le dice a David, de cuidar ovejas en los pastos, y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel, y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Qué palabras espectaculares que Dios le dice al rey David. Tanto que el rey David luego se postra y dice, Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me hagas partícipe de algo tan sublime? Y Dios hace este pacto con David. El pacto que es renovar una y otra vez los otros pactos. El pacto de Abraham, de su descendencia, bendeciría las naciones. Y ahora el pacto de David, de su descendencia, vendría alguien que gobernaría por fin a Israel y a su pueblo con justicia, con paz, y que destruiría a los enemigos que lo circundaban. Y es por eso que desde ese tiempo hasta la venida de Cristo, el pueblo de Israel estaba siempre soñando y esperando a este Mesías. Y la visión que ellos tenían para este Mesías era, como decían las profecías, alguien que vendría a liberarlos de la opresión, a darles un reino de paz, porque al fin y al cabo Israel llevaba cientos y cientos y cientos de años siempre como un pueblo que había sido exiliado, que había sido llevado al cautiverio, que había sido conquistado multitud de veces y que había sido el oprobio de las naciones. Por eso que la promesa que Dios le hace ahí a David es una promesa que se va a cumplir en Cristo. Y del reinado de David es que luego vendrá Cristo también para reinar. Pero claro, el reinado de Cristo sobre el trono de Jerusalén aún hoy no se ha llevado a cabo. Hace 2000 años, cuando Cristo viene y el Mesías viene, aquellos hebreos, aquellos israelitas ya pensaban
que se cumplirían las promesas y que Jesús vendría para reinar. Pero ya sabemos que la primera venida de Cristo no fue para reinar, fue para servir, fue para mostrar que era Dios, fue para hacer milagros, para demostrar que era el Hijo de Dios. Pero el pueblo de Israel lo rechaza. Entonces no era el momento de hacerse él el rey, sino que será cuando venga la segunda venida. Cuando Dios le dice a David, yo te saqué de ser un pastor de ovejas, alguien sin importancia, alguien anónimo, y te elegí para ser rey de mi pueblo Israel. Esto también podríamos aplicarlo a nuestras vidas. Si pensábamos en quiénes éramos antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos? Éramos personas pecadoras, unos metidos en más adicciones que otros por la gracia de Dios nacimos en ambientes cristianos, nunca tuvimos grandes problemas pecaminosos, por decir así, de mal testimonio, pero sí que estábamos en pecado y ya desde niños sabíamos que teníamos que tener un encuentro personal con Cristo. Y Dios nos quitó de esa vida, del anonimato, de la esclavitud, por decir así, espiritual, para hacer de nosotros, como decía antes, reyes y sacerdotes. Dios no me sacó a mí del pecado para hacerme un rey sobre Israel, pero sí para hacerme un rey, parte de una nación santa, parte de un pueblo escogido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es algo grandioso que no merecemos, pero que Dios lo ha querido así. Por eso que la iniciativa de bendición y salvación nació de Dios. No es que ni Noé, ni Moisés, ni Abraham, ni David dijeron, Dios, te voy a pedir algo, y es que tú puedas salvarnos. No, no. La iniciativa de salvación, de gracia, de misericordia, de pacto, es Dios mismo quien se acerca para comenzarlo. Igual que el pacto con Abraham es el pacto davídico. El pacto con Abraham era un pacto y una promesa donde Dios prometía bendición, prometía descendientes y hacía una promesa de un reino. Y así también sucede con el rey David. Encontramos que está mostrándole que le quiere bendecir, que va a tener unos descendientes que van a ser reyes y también una promesa que es la promesa mesiánica del Antiguo Testamento. En pocos lugares se ve esta promesa tan caracterizada y tan bien entendible como aquí con el pacto davídico, porque a David se le promete la salvación de los enemigos y un reino de paz de la descendencia de él como rey. ¿Mm? Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos cómo esto se cumple. Cuando leemos, por ejemplo, acerca del Hijo de David, ¿por qué se le llama Hijo de David a Jesús? Pues justamente por las promesas que se le habían hecho a David, de que un hijo suyo se sentaría en el trono. Los evangelios se refieren 16 veces a Jesús como el Hijo de David. Eso no significa, por supuesto, que David era su padre físico, pero es esa línea de la realeza, de la línea mesiánica, que varios cientos de años después va a nacer Cristo y va a nacer Jesús de Nazaret por la línea davídica, viniendo de José y de María. Así que tiene, por un lado, la descendencia, mostrando que es hijo de Dios, y por otro lado, mostrando que es hijo con derecho al trono por parte del rey David. Uno de los versículos que podemos leer para ver esto y que todos conocéis perfectamente, pues es en la entrada triunfal, cuando entra en Jerusalén unos días antes de ser crucificado. Y dice que Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alabad a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Y siempre decimos esto, ¿no? ¿Qué
bonito fue este momento, cuando las personas con ramas de palmera estaban aclamando por fin al Mesías prometido, después de cientos de años de espera. Pero en un giro de los acontecimientos, unos días después, este mismo pueblo, estas mismas personas, están gritando, crucifícale, crucifícale. Así somos los seres humanos. Y aquí se podrían aplicar muchas cosas, ¿no? Hay a veces personas que nos pueden tratar y nos pueden alabar y nos pueden decir, pastor, eres maravilloso, qué bendición y tal y tal. Y luego al cabo de unos años a lo mejor somos menospreciados por las mismas personas. Espero que esto no suceda, ¿no? Con aquellos que realmente pues estáis agradecidos también de la Iglesia Revive y de los que estamos ahí al frente que Dios nos ha puesto y que intentamos de ser de bendición. Pero a veces las personas somos así. A veces idealizamos a un pastor o idealizamos a un misionero o creemos que así debiera ser y en los primeros años parece que es una maravilla, pero cuando tú estás en contacto más cercano con una persona, sea un pastor, un anciano o un líder de la iglesia, te vas a dar cuenta que es solo una persona que tiene defectos, una persona que no siempre cumple su palabra, una persona que esperabas algo y prometió pero luego no cumplió, y ahí te das cuenta de que los seres humanos, aun aquellos llamados por el Señor, somos imperfectos. Y por eso es que lo más importante es que tu verdadero pastor sea el príncipe de los pastores, que sea Cristo, porque Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a abandonar. Y él es el que murió por ti en la cruz y no ninguno de nosotros. Por eso es bonito sentirse respetado como pastor, es bonito sentirse alabado al ver que uno bendice con los dones que Dios nos ha dado para poder bendecir a otros hermanos o a vosotros. Pero al final solo somos instrumentos en las manos de Dios y Él es quien se merece toda la gloria. Así que ahí encontramos a Jesús como ese hijo de David. Y luego viene el nuevo pacto. Veis cómo hay diferentes pactos, pero ahora en el Nuevo Testamento viene el nuevo. Antes de este pacto, el pueblo de Israel fue de mal en peor. No importaba ni el pacto de la creación, ni el de Adán, ni el de Noé, ni el de Abraham, ni el de David, ni el que Dios hace con Israel. El pueblo de Israel sigue siendo un desastre y no puede traer salvación sobre sí mismo porque es un desastre. Y así también toda la humanidad. Entonces, la ruptura del pacto con Dios es lo que llevó siempre a Israel al exilio y al cautiverio. Porque como dijimos el otro día, Dios dijo en Deuteronomio, si me obedecéis y cumplís el pacto, todo os va a ir bien. Pero si me desobedecéis y rompéis el pacto, todo os va a ir mal. Y el pueblo de Israel que decidió romper el pacto para que todo les fuese mal. Somos así los seres humanos, pero Dios es fiel a la misión que él mismo declaró. Y si él le dijo a Abraham, en tu simiente de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, a pesar de que esa descendencia y de que ese pueblo hebreo sea un completo desastre, tal vez peor que los demás pueblos, yo llevaré mi propósito a cabo. Y el as, por decir así, que Dios se saca de la manga para cumplir esa partida que Dios tenía establecida, es que Él va a ser fiel y va a hacer un nuevo pacto que no solamente va a ser con el pueblo de Israel o con personas del pueblo de Israel, sino que va a ser al final un pacto con toda la humanidad. Fíjate, un versículo en el Antiguo Testamento que vamos a leer ahí en Jeremías, que dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá.
Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjate qué promesa. Ya los profetas del Antiguo Testamento estaban anunciando acerca de un nuevo pacto que vendría. Dios les había dado los decretos y los mandamientos a Israel escritos en tablas de piedra, pero eran algo externo. Y ahora Dios está diciendo, voy a cincelar mi verdad en vuestros corazones. Voy a poner mis instrucciones en lo profundo de vosotros, a escribirlas en vuestro corazón. ¿Y eso qué es? Sino conocer la verdad revelada de Dios, conocer las Escrituras, escuchar con fe, recibir a Cristo y ser salvos. Solamente alguien que pueda hacer esto puede ser verdaderamente salvo. Por eso que este nuevo pacto del que vamos a hablar, lo vamos a hablar el próximo día, porque es cuando Jesús lo establece, el nuevo pacto, y veremos qué es lo que significa. Así pues, hoy hemos visto estos pactos de una forma breve y general para entender que todos ellos tienen que ver con la salvación y cómo Dios estaba tratando de una forma diferente en determinadas épocas, pero siempre con una base común, que es salvar, salvar y salvar. Así que vamos a dejar aquí este tiempo y el próximo día, si Dios quiere, terminaremos con el tema de los pactos, viendo el nuevo